vamos ya. 2025 ha sido uno de los peores años del siglo en cuanto a superficie quemada en España. Las llamas no solo han arrasado pueblos y aldeas, sino que también han destruido el hábitat de miles de especies. Una de ellas es el oso pardo, un habitante del norte y noroeste de la península, zonas especialmente castigadas por el fuego. Tras la calcinación de su territorio natural, cada vez más ejemplares descienden hacia las zonas pobladas y los encuentros con humanos se multiplican. En Cangas de Narcea, en Asturias, un oso ha atacado a una mujer de 75 años cuando paseaba por las afueras de la localidad. Ha sufrido graves lesiones en una cadera y la cara, además, y tendrá que ser operada, aunque no se teme por su vida. A finales del siglo pasado, preocupaba que el oso pardo desapareciera de nuestras montañas. Ahora, tras un largo y encomiable trabajo de recuperación, el oso ya está fuera de peligro. Y parece que hay un nuevo reto: coexistir con este animal salvaje. Estamos en el Parque Natural de Somiedo, un territorio de montañas y valles con una enorme riqueza natural, y el centro de la población occidental de este mamífero. La Fundación Oso Pardo trabaja para conservar esta especie en España, y desde hace más de 3 décadas sus técnicos recorren cada rincón de la cordillera cantábrica. Lo que me costó ver a mí el primero aquí en Somiedo, que tardé como años en verle, ¿no? Y ahora ver aquí que tomándose un bermucito, están desde la terraza con los telescopios viéndoles, con lo que me costó. Espera, a ver que me están llamando. Sofía. ¿Qué? Vale. Oye, pues nos acercamos. Si esperas un poquitillo, nos acercamos, ¿vale? Venga, gracias. Pues vamos para allá. Sí. Pese a que estamos en otoño y el oso se encuentra oculto entre los árboles buscando comida, parece que hemos tenido suerte. Hemos recibido un aviso de avistamiento a poco más de 10 minutos de aquí. Eso sí, necesitamos tomar algo de altura. A principios del siglo XX había más de 1000 osos en la península ibérica. Pero en apenas unas décadas su número cayó drásticamente, en gran parte debido a la caza furtiva. Por suerte, se ha revertido la situación. ¿Cuántos osos hay ahora mismo censados? Cuando empezamos a tener datos buenos hace 3 décadas, que sumarían en total 60-70 ejemplares, hace 5 años ya era una población única, con 370 osos. El año que viene se repetirá el censo y probablemente la cantidad ya haya subido y haya esta población única. Entonces, evidentemente, hemos sacado al oso del peligro crítico de extinción y ahora hay que administrar este crecimiento para que no haya incidentes con los que disfrutan de la cordillera cantábrica, con los que viven en la cordillera cantábrica. La recuperación de esta especie ha sido un trabajo colectivo en el que han participado administraciones públicas y diversos sectores sociales, como ganaderos, cazadores y empresas de ecoturismo. ¿Con grupos turísticos? Sofía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, días. Lo primero, gracias por avisarnos, por estar viendo un osete y avisarnos. ¿Qué menos? ¿Has visto entonces un bicho? Sí, es que justamente después de llamarte, atravesó por ahí, por donde las casas, en la zona esa de genista que hay por encima de las cabañas, atravesó uno hacia la izquierda. Porque ahora es difícil, ahora ya se meten en el monte a comer, en los alledos a comer ayucos o en los robledales a comer bellotas, y verles es una casualidad. Lo conseguí grabar, sí. ¿Ah, sí? ¿Quieres Pues verlo? ahora sí, vamos a verlo, claro. Las ¿Cómo imágenes, no? ¿no? Marta, ¿quieres verlo? Súper buena. Te tapamos así el sol un poco. Estará comiendo ayucos tan feliz. Sí. Engordando. Ahora, claro, están comiendo, pasan muchísimas horas, mucho tiempo comiendo porque están en la época de engorde para la hibernación. Porque sí que ha habido un aumento del contacto entre osos y humanos en los últimos años.
Los osos siempre robaron la fruta y la miel de los entornos habitados, pero lo hacían con mucho cuidado, robaban de noche y desaparecían enseguida. Pero tenemos un problema vinculado al despoblamiento también, que en torno a los pueblos hay muchos frutales y no se recoge ya como se recogía antes. El bosque se ha acercado más a los pueblos, hay más matorral en el entorno de los caminos, entonces hay mucha fruta y los osos bajan a buscarla, no bajan a hacer daño a nadie, pero claro, alarman y mucho, hay que entenderlo, a los pocos vecinos que quedan. En otros países como Rumanía se recurre a cazar algunos ejemplares. Aquí esto no se plantea. No, allí hay una densidad alta de osos y además hay una mala gestión de los osos. Corren por las redes esas imágenes de turistas y de gentes de la zona dando de comer a osos que están en la carretera pidiendo comida. Eso es horrible porque estás habituando a esos osos y no me extraña que haya incidentes y que todos los años, o si no todos, casi todos, en Rumanía haya personas muertas por ataques de osos. Y aquí se hace a distancia. Se hace pues como estamos ahora, no necesitamos interferir en su vida o crear conflictos. Entonces estamos ahora trabajando con un proyecto europeo que se llama Life coexistencia entre humanos y osos. Con este Life de coexistencia vamos a tratar de que los osos estén en su sitio, en el monte, y no bajen y no estén, como hemos tenido este año, osos en los entornos de los pueblos buscando comida. Dime, ¿qué son? ¿Estos son incendios? ¿Zona quemada? Sí, aquí hubo una zona quemada muy importante que llegó hasta aquí, hasta la carretera, y al final, si subiéramos a uno de estos picos, nos íbamos a horrorizar por la enorme extensión que se ha quemado del Parque Natural de Somiedo y zonas leonesas próximas. ¿Dirías que esta pérdida de paisaje, de hábitat, ha fomentado también que los osos bajen a las zonas pobladas? Hombre, que eso viene de la mano del cambio climático y ha llegado para quedarse, ¿no? Eso ha hecho que los osos, a finales de agosto, principios de septiembre, tuvieran poca comida, pocas frutas carnosas, pocas bayas de las que se alimentan ellos en el monte, y hayan buscado esa fruta en entornos urbanos, en pueblos, ¿no? Y bueno, ha habido que atender a esas alarmas y explicarles a los osos que ese no era su sitio, que tenían que volver al monte, ¿no? Para la Fundación, el problema no reside en el número de osos, sino en la falta de recursos, de comida en su hábitat. Pero ante esta situación, ¿cómo se le dice a un oso que ese no es su sitio? Bueno, amigos, si os parece, arrancamos. Yo, daros las gracias por venir a Cangas de Narcea. Estoy convencido de que este proyecto LIFE que la Fundación Oso ha conseguido traer para nuestro territorio es la línea pertinente a seguir porque está basado en un ámbito totalmente compatible entre lo que es el territorio y sobre todo la gente que en él vive, ¿no? La Fundación Oso Pardo coordina el proyecto LIFE de coexistencia y a menudo se realizan reuniones con representantes tanto de la Administración de Asturias como de los 9 ayuntamientos asociados al proyecto. Existe un claro consenso. Hay que adaptarse a esta nueva situación, evitar los contactos, pero siempre fomentando la conservación de este animal. Y es que el oso pardo representa un auténtico motor económico para esta zona. Según un estudio de la Fundación, su impacto total en la cordillera cantábrica es de más de 20 millones de euros anuales, creando unos 350 puestos de trabajo directos en un entorno que lucha contra la despoblación. La observación de fauna, el senderismo y el turismo rural son hoy recursos fundamentales para municipios como Pola de Somiedo. Durante muchos años decíamos, venga usted a Somiedo, que entre todos muchos valores etnográficos, medioambientales, los lagos, las cabañas de Teito, los paisajes, los hayedos, hay osos en libertad, que era como una garantía de calidad ambiental. El oso es un gran activo económico para Somiedo. Entonces, aparte de la sensibilidad medioambiental que uno pueda tener, también es un gran recurso económico y quizá ahí ahora estemos implicados la inmensa mayoría de la gente en su conservación, ¿no? Hemos trabajado muchísimo con un plan de sostenibilidad turística que hemos terminado recientemente
en hacer miradores de fauna y paisaje en los pueblos, en el entorno de los pueblos, en pequeños aparcamientos para ordenar ese avistamiento de osos. Por una parte, ordena muy bien el tema de visitantes, tenemos mucho turismo, pero a la vez no interfiere en la conservación y a la vez también favorece la actividad tradicional ganadera, que también forma parte muy importante de mantener la biodiversidad de Somiedo, ¿no? ¿Cuál es vuestro papel en este proyecto? ¿Qué es lo que hacéis? Por una parte es la limpieza del entorno de los pueblos, nos ayuda también en el tema de los incendios y nos ayuda también en que el oso sea más visible si se acerca a los pueblos. Limpieza de masa boscosa, ¿quieres decir? Claro, sí, de fincas, de montes, zonas boscosas, las zonas donde tiene más alimentación, precisamente por la recuperación del oso. Para conseguir que los osos sigan alejados, hay que mantener los entornos de los pueblos cuidados. Y en ese sentido, la actividad de ganadería y agricultura extensiva es imprescindible. Durante siglos, la vida en los 38 pueblos que componen el Parque Natural de Somiedo ha girado en torno a esta actividad tradicional. Y hace décadas, los pastizales por donde pastaba el ganado mantenían un paisaje abierto, claramente visible, y por donde el oso no solía aventurarse a pasar. Sin embargo, el contexto ha cambiado. Cada vez son menos ganaderos, mientras que el número de osos no deja de crecer. Hola, José. Hola, Marta. ¿Te has encontrado alguna vez con un oso? Sí, me encontré varias veces. Directamente con el caballo yendo al puerto a ver el ganado, me encontré alguna vez con él, sin problema ninguno, ¿no? ¿Y cómo se reacciona cuando se ve un oso? Bueno, pues lo que debes de hacer es quedarte quieto, de frente a él, que él va a reaccionar y él siempre va a marchar. Tú no eches a correr, como eches a correr, lo vas a tener claro, que te va a coger. O sea que la mejor manera de reaccionar ante él es estarse quieto. ¿Ha perjudicado tu trabajo el hecho de que haya osos por esta zona? No, a mí nunca me perjudicó. ¿Y te preocupa que ahora pueda pasar? Me preocupa que pueda pasar porque, a ver, últimamente hay mucho, ¿no? Está creciendo mucho y eso puede ser que ahora últimamente haya perjuicio. Otra cosa es el tema de controlarlo. ¿O qué te parece, Mino? En daños del oso hay que ponerlo en contexto global de los daños que hay de la fauna en la ganadería y en el sector agrario. En Somiedo, que se pagan cerca de 300.000 euros al año en daños, el oso representa entre el 8 y el 10%. Pero nosotros históricamente en Somiedo no consta que nunca un oso hubiese atacado directamente a alguien. Otra cosa es que los osos impresionan, meten miedo, y por eso el tema es limpiar el entorno de los pueblos para hacerlos más visibles, que no les coma la maleza y los árboles, que no coman a los pueblos. Coincide exactamente también en el tema de la prevención de incendios. El despoblamiento o el abandono de los pueblos donde hay poca actividad ganadera son más peligrosos a efecto de los incendios que en los pueblos donde hay el mejor parámetro para parar los incendios es la ganadería, los prados segados, las praderas, los caminos, y donde queda muy poca ganadería o residual tenemos más problemas de que afecten a los pueblos los incendios. Y eso pasa lo mismo con el oso y con la gestión del territorio. Donde antes había campos y pastizales, ahora hay arboledas frondosas. Los bosques, mucho más fáciles de arder, se acercan a los pueblos. Y es al resguardo de sus copas donde el oso se desplaza en busca de alimento. Si cualquiera de nosotros viera un oso, intentaría escapar, sin llamar la atención. Pero no hace mucho el humano salía en su búsqueda. La caza furtiva fue el principal motivo de su casi desaparición en España. Y pese a que fue declarado especie protegida en 1973, la caza furtiva continuó durante años. Y para algunos, el oso aún se consideraba un trofeo valioso. Nosotros estábamos de cacería y, claro, yo vi venir al oso. Oye, pues el placer de matarle. ¿Por qué? Oye, porque presta. ¿Tener una pieza más? Tener una pieza más. Pues si se matan los pocos que hay, dentro de poco no van a existir los osos, va a ser una especie extinguida que nuestros hijos no van a poder conocerlo. ¿No le importa eso en el momento de matarlo? Bueno, pues a mí no.
la caza furtiva no hubiera desaparecido sin la colaboración del propio gremio de cazadores, que lleva años trabajando junto a la Fundación Oso Pardo. Fran, ¿un oso se puede cazar? No, aquí en Asturias no se puede cazar. Bueno, es una especie protegida y no se puede cazar. Pero entonces, ¿cuál es vuestro papel como cazadores en su conservación? Pues nuestro papel es, junto con el de la Fundación Oso Pardo, pues el mirar por ellos, que proliferen y respetarlo, cazar lo que cazamos, las especies que cazamos, pero siempre respetándolo y dejándolo que pase entre nosotros. ¿Has visto algún oso cazando? La semana pasada cazando yo vi 3 osos. 3 osos. Ya estamos muy acostumbrados a verlos. Esto eran todo cotos privados y había mucho más furtivismo que ahora. La gente en los pueblos cazaba, incluso cazaba para comer de aquella. Hoy en día pues tenemos, Asturias entero tiene cotos sociales, cazamos unos días, pero hay mucho menos furtivismo. La gente puede cazar bien, legal y sin meterse en jaleos. Los cazadores cazamos legales, pagamos, tenemos unos cupos que respetamos, entonces siempre muy buena sintonía y muy buena relación con la Fundación Oso Pardo y ayudándonos siempre, que de eso se trata. Fran sabe que es importante proteger al oso, pero también está preocupado por el creciente acercamiento a los pueblos en busca de comida. Para evitarlo, la Fundación Oso Pardo lleva años realizando diferentes acciones como plantar árboles frutales o recuperar castaños. Lo que tratamos con ello, digamos, es de alejarles de esos núcleos habitados de los pueblos con esas plantaciones que, por supuesto, siempre las alejamos de esos núcleos. De hecho, una de las normas básicas es que nunca una plantación esté a menos de determinada distancia. Y tú lo que pretendes es darles un recurso alimenticio lejos de esos núcleos habitados para evitar esa tanta presencia de ellos en el pueblo. ¿El lugar donde se ha elegido estas plantaciones tiene algo que ver con, por ejemplo, los incendios? ¿Cómo han impactado los incendios este año? En las zonas donde se ha quemado, los expertos aconsejan no plantar en varios años. Entonces, en todo caso, sí puede ser útil plantar en la periferia, en las zonas próximas, aledañas a esas zonas quemadas, pero donde el suelo está natural y no se ha quemado. Mira aquí, por ejemplo, la que ha liado el pájaro. Sí, dejó hasta pelo aquí. Ah, mira, es verdad. Pues eso... Y luego esto, claro, aquí ya con la boca no alcanzaría, aquí sería con las garras. Seguramente que se habrá puesto aquí a marcar. A frotarse y tal. Sí, porque arriba la copa no le subió ni nada. No. Este se ve que lo ha utilizado simplemente de marcaje. Ya ves tú, y viene los pelos aquí y tal. Pues este, si se mantienen los pelos, es porque no hace mucho tiempo que anduvo. Este es bastante clarín, el de arriba, mira. Sí, este es más claro, pero este de abajo, por ejemplo, y por aquí. Pero esto, a ver, teniendo en cuenta que ha llovido, esto lleva pocos días. El cambio climático provoca desde largas sequías hasta heladas que dificultan la supervivencia de la fruta. Por ello, el proyecto de coexistencia busca ampliar el abanico de alimentos disponibles. Pues estamos trabajando en un bosque de castaños, como veis, recuperando estos castañares centenarios. El oso necesita comer recursos para incorporar a su organismo grasas, ¿no? Y elementos para pasar el invierno, elementos energéticos para poder pasar el invierno. En años donde no hay mucha producción de bellotas, no hay mucha producción de hayucos, la castaña pues, es un elemento muy interesante para el oso. Por eso también la Fundación Oso Pardo está trabajando y desarrollando e implementando este tipo de proyectos, que por un lado intentamos aportar bioeconomía rural, pues además tienen esa trascendencia para la conservación. Los sistemas vuelvan a producir, se vuelvan a comercializar,
que la gente del rural se vuelva a interesar por este recurso, que además es un recurso que tiene mucha demanda, ¿no? Entonces, bueno, queremos poner esto ahí en valor para que haya nuevos mercados y nueva comercialización. Ayudamos también a recuperar lo que tenían antes los vecinos y estamos limpiando la zona donde ellos estaban recogiendo las castañas. Entonces, bueno, tiene una repercusión de empleo local, de riqueza y de y mejorar un poco toda la biodiversidad de lo que era antiguamente un castañar, pero bueno, es una manera de generar empleo local y rural, ¿no? De los que estamos viviendo en el medio rural. Se comercializa, la mejor se comercializa en Francia, Suiza y Alemania. A día de hoy, osos en distintos puntos del mundo sobrepasan los límites. Para los miembros de la Fundación, son jóvenes rebeldes, ejemplares que aún sienten demasiada curiosidad por ciertas explotaciones, como las de la miel. Por ello, la Fundación sigue trabajando para ahuyentar a estos visitantes no deseados. Muy buenas, Alicia. Hola, buenas tardes. Bien, ¿tú bien? Tarde de lluvia. Sí. Ya era hora, ¿no? Por fin, por fin. Bueno, pues nada, vamos a ver si ponemos aquí algo de solución. Muy bien, porque... ¿Cuánto hace que entró? ¿Fue estos días o ya hacía No, más tiempo? ya hace tiempo. Entró un día Sí. al mediodía, de 1:30 a 2. Igual era uno joven que tenía poca experiencia, o sea que son más atrevidos. Puede ser que son más atrevidos Sí, también para acercarse sí, a un sí, entorno sí. más, digamos, humanizado. Sí. Bueno, pues esto, vamos a ver. Esto nos viene fenomenal porque estamos quitando y poniendo el pastor. Al oso no le va a hacer más que, pues eso, es una descarga eléctrica que, bueno, pues le va a pegar una sacudida como a nosotros si tocamos un cable del enchufe. Sí, sí, ¿entiendes? sí. Pero bueno, nada más que eso, simplemente es disuasorio para asustarle. Y bueno, y sabemos de sobra y por experiencia qué es lo que verdaderamente funciona con él. Mira. Mira, aquí hay. No, y aquí también, no sé si es el mismo o es otro diferente. Sí, Pero lleno de bueno, manzana. Pero parece, si hasta incluso se huele. Sí. Sí, este está todo, claro, de las Totalmente. manzanas que ha estado. Sí, debe haber algún árbol roto por aquí. Sí, mira. Míralo. Mira ahí. Vamos a ver. Mira ahí. Mira. Ostras, pues vaya avería, ¿no? Madre mía. A ver, porque muchas veces cogen ramitas, se ponen de pie, alcanzan, no. bajan, pero este le ha hecho un destrozo. Importantes. Toda la parte... El objetivo principal es evitar el contacto entre osos y humanos de forma no invasiva. Pero cuando esto no se puede conseguir, se decide capturarlos y devolverlos a la montaña. Bueno, esto es una trampa Culver de las que utilizamos para la captura de osos. Hasta aquí llegamos después de un proceso en el que al oso hay una serie de protocolos establecidos en los que al oso le intentas disuadir de que vaya a esa fuente de alimento concretamente en la que no debería de estar. Llamémosle frutales, como estamos ahora mismo viendo aquí, llamémosle pienso, la entrada a un núcleo habitado, a un pueblo. Una vez que han fallado todos esos otros recursos, es cuando se decide instalar una trampa de este tipo. Aquí en esta caja tenemos una serie de complementos, digamos, electrónicos. Un router, pues para que tú incluso desde casa, desde tu oficina, desde tu lugar de trabajo,
puedas accionar mediante tu teléfono en la trampa. En el poste tenemos 2 cámaras. Esta es una cámara de vídeo, digamos, que mediante esta antena te envía un móvil imágenes, bien vídeos, bien fotografías, lo que tú le hayas puesto. Y esto es una cámara de vigilancia, bueno, pues como se puede ver en una planta, en una urbanización, en tu casa. Entonces tú, mediante estas 2 cámaras, ves al oso en el momento que entra. A partir de ahí hay un equipo veterinario, técnico, guardería, que se desplaza inmediatamente al lugar. El oso se anestesia, se saca, se le pone el collar emisor y luego se le lleva a un lugar más alejado donde se le suelta de nuevo. Ese collar nos da una información súper valiosa, porque si es un oso que ya venía frecuentemente a esta área, podemos vigilar si realmente está volviendo y tomar medidas más aversivas todavía contra ese individuo, porque tiene que haber tolerancia cero. Los osos no se pueden habituar para venir aquí, adentro de un pueblo, y comer. Entonces, capturar machos nos permite, por ejemplo, saber hacia dónde se está distribuyendo esa población. Entonces sabemos que, por ejemplo, unos individuos pues, han llegado a Portugal, a Zamora, a Burgos, donde antiguamente no había presencia de estos individuos. Otra información súper importante, individuos que son capturados, por ejemplo, cerca de estas autovías, como por ejemplo la AP66, nos permite saber cómo afecta realmente esas autovías a los osos. Entonces eso puede suponer pues, que haya atropellos, que afecta también a los conductores, que pueda haber accidentes y pueda haber causas mortales. Y por último, por ejemplo, que es ahora mismo muy importante, son todos estos incendios que ha habido ahora en el norte de España, ¿no? Entonces, ¿qué información podríamos sacar nosotros de estos individuos? Pues cómo se están comportando después de estos incendios, ¿no? ¿A dónde van? ¿Qué les está pasando a los osos? ¿Dónde están buscando comida a partir de ahora? Porque como ha habido tanta temperatura en este verano y encima ha habido incendios, pues muchísimos osos han perdido muchas fuentes de alimentación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que este año están bajando mucho más a los pueblos. El trabajo de la Fundación no cesa. Está en un constante proceso de adaptación. Adaptación a los cambios de temperatura que alteran la producción de comida. Adaptación a los incendios, en especial los de sexta generación. Adaptación al abandono del mundo rural y la expansión de los bosques no gestionados. El problema no es el aumento de la población del oso, un animal que ha traído prosperidad a una zona cada vez más olvidada. El problema es que los sistemas humanos que mantenían este hábitat de forma respetuosa están desapareciendo. Los osos deben quedarse en los bosques altos. Nosotros, en los pueblos de los valles. Al fin y al cabo, no son mascotas que podamos educar, son animales salvajes, y cada uno debe ir por su lado. Nos toca mantener ambos espacios vivos y sanos. Solo así podremos asegurar el éxito de este pacto con el oso.